alumnos y alumnas en este nuevo capítulo de estos videos de historia. Bueno, en este caso me mudé a un ambiente distinto al de donde siempre grabo. Estoy en la pieza de mi hija más chiquita, por unas cuestiones de, problemas de espacio acá en la casa que suele haber en esto de la cuarentena, ¿no? Así que por ahí se escuche algún ruido ambiente que venga de la ventana. Bien, vamos a lo nuestro. Bien, en este caso vamos a hablar de la segunda parte de la década del 90, la crisis del 2001, es el tema que vamos a tratar hoy. La vez anterior habíamos hablado del menemismo, de la cuestión económica, y ahora vamos a ver lo mismo, pero el gobierno siguiente, que fue el gobierno de la Rúa, que no terminó, sino que terminó una renuncia en el 2001, en un contexto de una tragedia en la que hubo saqueos, represión, muertos. Bien, bueno, vamos a empezar con la presentación. Bueno, en octubre del 99 se realizaron elecciones. El peronismo ya venía desgastado con los años de Menem y la crisis que se dio a partir del efecto tequila. Entonces las elecciones las ganó la oposición, el gobierno o lo que se llamó la Alianza. La Alianza era el Partido Radical, la UCR tradicional, la opositora del peronismo, junto con lo que se llamó el Frepaso, que era como una especie de espacio peronista progresista que se había separado del menemismo. Bueno, varios dirigentes, por ejemplo el Carlos Chacho Álvarez, que había sido un dirigente peronista tradicional, en los 90 se separa de Menem, y bueno, logra ser vicepresidente junto con Fernando de la Rúa, que era un dirigente tradicional del espacio de la Unión Cívica Radical. Bien, bueno, ¿cuál era el problema que había? Que había recibido una herencia, la herencia complicada del menemismo de la Rúa. Bien, ahí un pequeño corte. Hablamos de la herencia recibida, ¿no? El gobierno de la Alianza recibió la recesión económica, que venía ya desde la época de Menem, de la época de Tequila. Recesión económica significa que la actividad económica no crece. Entonces, al no crecer, no genera nuevas inversiones ni nuevos empleos. Bien. Y por otro lado estaban los vencimientos de la deuda externa. O sea, porque no solo está el problema de que como la economía no crecía, no generaba empleo, no había consumo, entonces no se recaudaba, el Estado no recaudaba impuestos, y recaudaba menos de lo que se venía recaudando, tenía más gastos porque tenía que hacer frente a deuda externa que vencía ese año al año siguiente. Entonces era como que estaba condicionado, estaba bastante complicado, porque es como que, no sé, a alguna persona le vendan un auto que tiene deudas, ¿no? Un auto que no solo funciona mal, sino que además debe patentes, imagínense. Bueno, una metáfora así como para explicar lo que pasaba en el fines del 99 cuando de la Rúa asume el gobierno. Bien. Ni bien asume Fernando de la Rúa, convoca a un ministro de Economía, José Luis Machinea, que era un dirigente radical que había estado en la época de Alfonsín. Ahí tienen la foto. Y las primeras medidas que trata de hacer es, para que no haya déficit fiscal, es decir, para que no se gaste más de lo que se recauda, fue tratar de achicar el gasto público. Entonces, para achicar ese gasto, lo que hizo fue un ajuste en los gastos del Estado, digamos, ¿no? O sea, achicó parte del sueldo de los empleados públicos, achicó parte de las jubilaciones. Y para que las empresas tomen empleados, lo que hizo fue la ley de flexibilización laboral, en la cual se le permitía a los empresarios tomar por contrato de trabajo de 3 meses, que ese contrato podía ser extendible
en varias etapas. Es decir, en vez de 3 meses y después había que efectivizar al empleado en blanco, no se podía seguir prorrogando ese contrato. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ese contrato se vencía, el empleador podía echar al empleado y no le tenía que pagar indemnización, porque había vencido el contrato. Bien, bueno. ¿Qué pasó? Hay un problema político también, porque para llevar a cabo, la ley está en el Congreso, hubo una denuncia de que hubo sobornos a algunos senadores de la oposición para que lleguen a la mayoría y puedan aprobar la ley. Y bueno, la denuncia de estos sobornos provocó un escándalo que terminó en que el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez renuncie a su cargo. Entonces ese fue el primer cimbronazo político que tuvo Fernando de la Rúa. Bien, bueno, seguimos con Machinea. Bueno, ley de flexibilización laboral, le dije. Ajuste de empleados públicos y jubilados. Y, digamos, con ese achicamiento del gasto logró tener una ayuda del Fondo Monetario Internacional a la cual se llamó blindaje financiero, que se logró a fines del 2000. En la cual, digamos, en algún caso en el cual los mercados no le prestaran más dinero a Argentina para pagar sus deudas, el Fondo Monetario iba a salir al rescate de, de esa posible carencia de préstamos que podía llegar a tener la Argentina. Bien. Por eso se llamó blindaje. Porque ante una crisis, ante una posible crisis de préstamos, el FMI nos blindaba, así simbólicamente, ¿no? Bien. Bueno, la economía no terminó de levantar, nunca, no es que gracias a esto los inversores terminaron confiando y trajeron plata para generar actividad económica. No, la situación sigue igual. Entonces esto provocó que haya una crisis a principios del año 2000, del 2001. Machinea tuvo que renunciar en febrero y a principios de marzo asume Ricardo López Murphy, que era un dirigente también radical, pero no del sector, digamos, de lo que se llamaba el sector más liberal, más derechista del radicalismo, vamos a llamarlo así, más libre mercadista de la UCR. Bien. Bueno, y lo que hizo López Murphy fue directamente llevar a cabo un ajuste masivo de los gastos del Estado para poder pagar las deudas. Entonces, bueno, yo acá puse la lista puse proyectos porque no todo se llegó a llevar a cabo. Un despido masivo de empleados públicos, suspensión de aportes de la educación universitaria y de gastos en salud, sobre todo la educación universitaria que tuvo más trascendencia. ¿Por qué? Porque el Estado le aporta a la universidad pública. Bueno, lo que él decía era que había que sacarle, había que reducirle el gasto y que la universidad pública se autofinancie como sea. Bien. La privatización de las empresas del juego locales, Lotería Nacional, por ejemplo, ¿no? Se quería privatizarla. Y un sector de parte de los negocios del Banco Nación también se quería privatizar, como para recaudar dinero y no solo achicar gastos, sino recaudar dinero para pagar la deuda. Bueno, finalmente hubo muchas protestas de todos los sectores que se habían perjudicado por esto, y el ministro López Murphy perdió respaldo dentro del Partido Radical y tuvo que renunciar. Duró 2 o 3 semanas, 2 semanas nada más. Tuvo que renunciar a su cargo. Acá fue cuando se ganó el mote o el apodo de hombre duro, que después pasó más adelante, se lo empezó a llamar el Bulldog. Bien. Bueno, vamos a continuar. Ahí está pasando un avión, no sé si se escucha. Bueno, cuando López Murphy se retira del gobierno, de la Rúa tuvo la idea de convocar a quien había sido el ministro más importante de la época menemista,
Ya no fue a buscar a los dirigentes radicales, sino que fue a buscar a Domingo Cavallo, que había sido, Domingo Cavallo antes de Menem, antes de ser ministro de Menem, en la época de los últimos años de la dictadura, había sido funcionario del Banco Central. Después se hizo, se pasó al peronismo, al menemismo, y esto provocó también incluso conflictos dentro del partido, porque muchos dirigentes radicales no estaban de acuerdo. No solo que se llame un extrapartidario, sino que se llame a una persona que tenía ideas contrarias a la tradición radical. Pero bueno, finalmente se aceptó que Cavallo esté en el cargo y fue el último ministro de Economía que tuvo este gobierno, que después terminó renunciando, no yéndose en el helicóptero, como se sabe. Bien. Las medidas que tomó Cavallo, continuó con los ajustes del Estado. Esto venía en la misma línea que Manchiné y López Murphy. En ese entonces estaba Patricia Bullrich, que era ministro de Trabajo, que también, formó parte fue una de las articuladoras del ajuste, de los ajustes de empleados públicos. Bien. Y llevó a cabo lo que se llamó el mega canje de la deuda externa, que fue una negociación en la cual, parte de la deuda externa que vencía ese año, Cavallo la canjeó para que venza unos años más adelante a un interés mayor. O sea, fue como cuando uno dice, cuando uno refinancia la tarjeta de crédito, uno se endeuda para comprar la tarjeta de crédito, no la puede pagar, entonces la empresa le refinancia esa deuda, pero esa es la refinancia más cara, siempre, porque ese es el negocio. A veces, aunque usted no lo crea, en el negocio de las deudas es no pagarlas inmediatamente, para que después se puedan pagar más caras. Bien. Logró canjear parte de la deuda externa, pero tampoco le sirvió para reactivar la economía, porque todas estas medidas, en definitiva, más allá de achicar los gastos para poder pagar las deudas, el objetivo era lograr que los inversores confíen en la Argentina, inviertan dinero, y con ese dinero se empieza a reactivar la economía, recaudar más, y de ahí obtener fondos para pagar las deudas, ¿no? Pero esto no se logró con ninguno de los tres ministros. Entonces acá es cuando Cavallo, el 1 de diciembre, toma la medida económica quizás tan famosa como la ley de convertibilidad, ¿no? Yo creo que la ley de convertibilidad es más importante que el corralito bancario, pero en lo que fue el gobierno de la Rúa, el corralito bancario fue la medida más importante que tomó el gobierno, ¿no? El ministro Cavallo. ¿En qué consistió el corralito? Esperen que voy a mover un poco para acá. Ahí está. Ahí ustedes ven que hay fotos de gente en los bancos, ¿no? Hay ese Banco de Galicia, hay gente, la gente está protestando afuera, no se ve muy bien. Y acá se ve un hombre del payaso que dice político argentino, ¿no? Acá ven velatorio bancario, dice murieron los bancos por ladrones, ¿no? Sectores de la clase media, ahorristas, protestando frente a los bancos. Acá voy a hacer un paréntesis. Voy a decir, uno dice sectores de clase media. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, los que fueron más perjudicados durante los gobiernos de Menem y de la Rúa fueron los sectores más vulnerables, los más pobres, ¿no? Que también ya previamente habían salido a protestar, a hacer marchas, piquetes y demás. Pero, ¿qué pasa? La prensa tomó como más representativa y simbólica la protesta de la gente de la clase media, ¿no? Por eso están acá las fotos y los carteles.
Bien, ahí hubo otro pequeño corte que aproveché mientras se grababa la primera parte del video, aproveché para calentar agua en el termo. Vamos a ver si nos vamos un poco mejor. Ahí estamos. Bueno, le decía, bien, el tema de la protesta de los ahorristas en los bancos, porque el corralito fue así, digamos. Las personas tienen cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos. Generalmente a medida que los trabajadores se van blanqueando, los empleadores le depositan su salario en una cuenta bancaria, en una caja de ahorro, como muchos ya saben, ¿no? Bien, bueno, el tema es que Cavallo, como hacia noviembre, ya la situación estaba bastante tensa y se habían empezado a correr rumores de que iba a haber digamos, una devaluación o una crisis en la ley de convertibilidad, porque cada vez tenía menos dólares el Banco Central. Entonces tenía que achicar la cantidad de pesos para que la ecuación siga dando 1 a 1. Entonces, digamos, los dólares se iban, los pesos se achicaban, no venían inversiones, costaba lograr que el mercado nos preste de préstamos, digamos, ¿no? Deuda externa. Entonces, lo que hace Cavallo es tomar una medida para evitar que la gente saque dinero, tenga dinero y se vaya a comprar dólares. O saque dólares de los cajeros o saque pesos para comprar dólares. Eso era lo que estaba pasando. Mucha gente sacaba sus ahorros y compraba dólares. Entonces tomó una medida que se llamó corralito, en la cual las personas podían sacar un monto determinado. No es como ahora que uno puede sacar todo el dinero que quiera de su caja de ahorro, porque es un dinero suyo que lo tiene. Cavallo tomó la decisión de que sean solamente 250 pesos, que en esa época eran 250 dólares, como yo puse acá, por semana. Y que el resto lo podían gastar con tarjeta de débito o a través de cheques o transferencias bancarias. Bueno, diversas maneras hay para cuando uno compra, digamos, algo. Hoy en día vieron que se hace, bueno, se hace tarjeta de débito o transferencia bancaria. En aquel entonces, a diferencia de ahora, era mucho menos la gente que tenía caja de ahorro. Pero bien, los grandes, digamos, los empleados que ganaban mucho dinero o los empleados públicos, la mayoría de ellos ya tenían alguna caja de ahorro y se vieron afectados porque al no poder retirar efectivo. Porque Cavallo le decía, bueno, no importa, pero ustedes van al supermercado y pagan con la tarjeta de débito, que es lo que actualmente hacemos. Pero en esa época no era una costumbre. Algunos lo hacían, pero otros no. Y por otro lado estaba el tema de que a la gente le empezó a agarrar desconfianza. De decir, ¿cómo no me dejan sacar la plata? No importa, dice, yo no la quiero sacar, pero yo quiero tener la posibilidad de sacarla, no que me digan, vos no la podés sacar. Por más que siga siendo mía la plata. Pues no es que el gobierno le quitó el dinero. No, lo que hizo fue decir, ustedes solamente lo pueden mover de esta manera. Disponer de tanto en efectivo y el resto disponer para hacer compra bancaria. Bien, bueno, el asunto que se armó un revuelo, un escándalo mediático. Yo me acuerdo que el día siguiente del corralito estaba en el centro de Morón caminando y me acuerdo haber visto a los dueños de los negocios parados en la puerta hablando uno con el de al lado, el negocio de al lado. ¿Por qué? Porque la gente no entraba a comprar. No entraba a comprar porque no, digamos, era tanta la incertidumbre sobre de lo que podía pasar que la gente prefería no gastar el dinero. Entonces fueron como 2 semanas muy tensas, porque esto hizo como un efecto contrario a lo que pretendía Cavallo, que, digamos, o sea, aquel que tenía unos pocos pesos fue corriendo a comprar dólares, a cambiarlos. O mismo los que tenían la cuenta bancaria en pesos, vía cajero lo transformaron en dólares. En esa época se podía hacer eso.
Bien, así como uno hoy en día compra dólares por el home banking, en aquel entonces se utilizaba dentro de la misma institución, el cajero. Bueno, qué sé yo, todos los días protestas en las puertas de los bancos, la gente le decía, los bancos nos quieren robar el dinero, ¿no? Todavía no vino, después más adelante va a venir el corralón, pero eso ya es otra historia. Bien. Y no nos adelantemos a la historia. Bueno, en esos días fueron días muy conflictivos. El 13 de diciembre la CGT declara una huelga general que se cumple. Todo el país parado, sobre todo el transporte había parado mucho. Y se empiezan a producir protestas en las puertas de los supermercados, de la gente más marginal, más pobre. Y empiezan a haber como saqueos, como algunos pequeños saqueos, hacia el 18 de diciembre, de supermercados y demás, ¿no? Y el 19, acá tenemos algunas fotos de algunos saqueos de esa época, ¿no? En que la gente está corriendo y vaciando las góndolas de los supermercados. Un hecho obviamente delictivo, pero bueno, en esa época, ante esa situación, era como que había una cierta comprensión de la situación del saqueo, pero mucha de esta gente estaba desocupada, sin posibilidades de comprarse comida ni nada. Bien, se producen los saqueos entre el 18 y el 19, y el presidente de la Rúa lo que decide hacer es, ante esta conmoción, porque los saqueos habían provocado, digamos, disturbios entre los saqueadores y la policía, o entre los dueños de los locales y los saqueadores, que muchas veces los dueños locales los defendían a tiros, por ejemplo. Bien, entonces ante esta situación de caos, la Rúa es decretar el estado de la Constitución. Decreta un estado de sitio en el cual la gente no puede reunirse en la calle más de 3 personas. Eso es una ley vieja que existe, que se usó en la dictadura, y después en la democracia muy pocas veces se utilizó. Bueno, el asunto que muchos sectores sociales, sobre todo los sectores medios, lo vieron mal y, como protesta a esta medida de la Rúa, salieron a la calle igual. Y se juntaron la noche del 19 de diciembre, como ven acá en las fotos, en la avenida, en la Plaza de Mayo, a hacer un cacerolazo, ¿no? La gente iba caminando por, digamos, en los barrios ahí cercanos a la capital, se juntaron y ante la situación de caos, acá se sumaba no solo la pobreza, sino la incertidumbre y la inseguridad por los saqueos, más lo del corralito bancario. Bien, salieron a la calle con las cacerolas, ¿no? Absolutamente espontáneo fue el asunto, eso fue lo más significativo del caso. Muy distinto a hoy en día, que por ahí a veces se organiza por las redes sociales todo esto. En el año 1999 no existían las redes sociales. Entonces todo se veía por televisión o se avisaba por teléfono. Bien. Se hace el cacerolazo y el gobierno, esto fue a la noche, ¿no? Esa misma noche presenta la renuncia a Domingo Cavallo, el ministro de Economía, y el gobierno toma la pésima decisión de mandar a reprimir las manifestaciones. Entonces inmediatamente vino la infantería policial, reprimió, la mayoría de la gente salió, pero quedaron en la calle muchos manifestantes, sobre todo los manifestantes de los partidos tradicionales de izquierda o tradicionales del peronismo, que por ahí están un poco más acostumbrados a, digamos, a resistir el asedio de las fuerzas de seguridad, ¿no? Generalmente la clase media, si viene la policía y lo corre, se va. En cambio, por ahí un militante tradicional está más acostumbrado a enfrentarlo, ¿no? Hasta incluso acá vemos a las madres de Plaza de Mayo, que igual se quedaron en la plaza, ¿no? Estas ya son imágenes del día siguiente, el 20 a la mañana. Bueno, la represión fue tan feroz que eso incluyó también muertes, digamos, asesinatos de militantes, algunos en circunstancias muy extrañas, las cuales venían de golpe patrulleros con policías de civil y disparaban con armas de fuego. No estamos hablando ya de que la policía te corre y te pega con caballos, o que te tiran gases lacrimógenos o balas de goma. No, estamos hablando de disparar armas de fuego para matar a manifestantes. Bueno,
Entonces ese trágico 20 de diciembre, que parecía no tener salida, porque los saqueos, si bien habían parado un poquitito ese día, pero esta protesta seguía. Entonces solo se veía en la televisión la represión, muertos, toda la zona del microcentro parecía estar tomada. Y lo que finalmente desemboca esto es en la renuncia del presidente. Acá tenemos la foto de Dicot. Uno siempre dice que fue trágica no solo por la renuncia, sino porque fueron asesinadas 39 personas en total en esa jornada, mayormente por la policía. Fueron asesinadas ahí en la Plaza de Mayo y en inmediaciones de la zona, ¿no? En circunstancias muy extrañas que todavía no se sabe muy bien quién tomó la decisión de hacer disparar. Si vieran, los responsables siempre fueron obviamente el presidente y el ministro de Seguridad, pero nunca se dio la orden directa de matar a las personas, ¿no? Pero bueno, esa represión desembocó en un abuso policial que forzó la renuncia de la Rúa. Y así es como termina el gobierno de Fernando de la Rúa. Después, una semana más tarde, iba a terminar también la convertibilidad. Pero digamos que el símbolo del fin de la década del 90 y el fin de la convertibilidad va a ser de la Rúa yéndose del helicóptero. Bueno, espero que hayan comprendido toda esta historia un poco larga, ¿no? Pero bueno, también es un poco no solo tratar de explicar, sino un homenaje a esas víctimas, a esas 39 personas que fallecieron. Bueno, les mando un abrazo a todos.